Entonces, gracias. 58, 34, 99, 44. Ahí está el número telefónico, pues él nos ha colaborado anteriormente, ¿verdad? Con otros años, 58, 34, 99, 44, sí. Entonces, ahí les dejo el número telefónico, ya sería de coordinar con ellos, ¿verdad? En su oficina, pues, ¿verdad? Para poder adquirir el libro, ¿verdad? A ver, Ethel. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. ¿Habrá asistencia? Hoy, bueno, hoy no le tengo preparada la asistencia, ¿verdad? Pero sí le voy a pasar en otros días que tenemos virtualidad, sí. Muchas gracias. Se me olvidó, la verdad, hacer el formulario, entonces, pero igual queda la grabación, ¿verdad? Ahí. Sí. Gracias, licenciada. Gracias, Etel. Espero que hayan logrado de las clases también, ¿verdad? En relación a los cursos y en atención al estudiante. ¿Sí, Rosa? Buenas noches, Ligda. El formato de asistencia se va a hacer en un momentito y se los va a enviar. Vaya. Gracias, Ligda. Buenas noches, compañeros. Me está apoyando ahí con ese tema, gracias. Entonces, para que marquemos la asistencia, ¿verdad? Ella lo va a colocar en el chat. ¿Por qué colocar asistencia? Miren, pues, la idea es que cuando ustedes, por ejemplo, les falte un punto para ganar, pues tengan la solvencia de ir a pedirlo, ¿verdad? Yo, pues, tomo en cuenta mucho la gente que asiste a la clase y la gente que participa, ¿verdad? Porque, pues, la verdad que solo darlo así no tiene razón de ser, hay que ganarse el punto, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Bueno, ¿se recuerdan que en la clase anterior estuvimos platicando acerca de algunos antecedentes de jurisdicción voluntaria y también los principios generales? A ver, ¿quién me menciona algunos de estos principios? ¿Quién se recuerda? El principio de inmediación. Ajá. Sí, inmediación. Que el notario es media entre las partes. Ajá. También el de rogación. Muy bien. No se actúa de oficio. Ajá. El de consentimiento, que las partes son libres y de haber alguna diferencia no se puede actuar. Así es. De seguridad jurídica, porque el notario tiene fe pública. El de autenticación, en donde la firma y el sello del notario le da la autorización a los actos en los que participa. Y el de publicidad, a excepción de los testamentos y legados. Muy bien, gracias. El de fe pública también, ¿verdad? Que platicamos. Gracias, Ethel, por la colaboración. A ver, Dianet. Buenas noches, licenciada. Yo apunté los principios que usted dijo, que era consentimiento unánime, actuaciones y resoluciones. Eso los vamos a ver hoy, Dianet. Vaya. Ajá. Gracias. Bueno, vimos los principios generales. Incluso les mencioné que el doctor Neri Muñoz en su libro menciona otros autores. Por ejemplo, el de no sé si sigue siendo magistrada, Sonia Doradea Guerra, que fue la esposa, pues, del doctor Bonerge Mejía, que también, pues, tiene su libro, y ella, pues, menciona algunos principios que son similares a los otros principios. Recordemos que todo esto es doctrina, ¿verdad? Ella hace mención de la escritura, de que se refiere a la forma en los otros principios, el de inmediación procesal, ¿verdad? Que estamos hablando de inmediación, el dispositivo, que también, pues, lo vamos a ver en relación a la tramitación, rendición de prueba, la publicidad, pues, que ese queda, pues, igual, ¿verdad? Economía procesal, que es una solución rápida al asunto planteado, que ese sí me parece un buen principio para agregar, ¿verdad? Que es doctrina, el de sencillez, ¿verdad? Que también, pues, sin complicaciones, que lo podríamos comparar con el principio de forma también, que sí reúnen ciertos requisitos las resoluciones y las actas notariales. Recordemos que hay un artículo específico, ¿verdad? Que vamos a redactar, ¿verdad? Conforme a lo que regula la ley. También, pues, hablamos acerca de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Que anteriormente era el Ministerio Público, ¿verdad? Pero se hizo esa separación, ¿verdad? En relación a
a las actuaciones. Alguien que tuviera bueno, hablamos acerca, incluso leímos los artículos 401, me parece, 404 y 403, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil, pero para que también recordemos, ¿verdad? Estos artículos, el 405, el 400, bueno, hay varios artículos que están relacionados y yo les envié una diapositiva que se los coloqué en el Classroom para que ustedes lo lean y sepan cuáles son los trámites de jurisdicción voluntaria y en qué ley están, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Sí, ese es Lisbeth. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Yo quiero abordar hoy los principios fundamentales, ¿verdad? Que son los que nos estaba indicando Dianet ahí, ¿verdad? Y tal vez nos pueda colaborar Dianet leyendo los considerandos del decreto 5477. Dianet, no sé si lo tiene a la mano, su código de notariado. Pues el decreto 5477 viene casi siempre con el código de notariado. Licenciada, ahorita se lo leo. Ya lo tengo. Bueno, gracias. ¿Qué artículo le empiezo a leer? Ya que los principios fundamentales considerandos. Están en el artículo 1. Los considerandos. Ajá. Muy bien. Decreto número 5477. El Congreso de la República de Guatemala. Primer considerando que actualmente la mayor parte de las materias comprendidas en la denominada jurisdicción voluntaria están atribuidas a los órganos de jurisdiccionales con el consiguiente recargo en el volumen de trabajo que soportan los tribunales. Considerando 2, que en distintos congresos científicos se ha señalado la importancia de la función notarial en la celebración de los actos jurídicos y la necesidad de ampliar su campo de ampliación. Considerando 3, que los notarios como auxiliares del órgano jurisdiccional colaboran eficazmente con los tribunales a través de la fe pública en la instrumentación de actos procesales. Considerando 4, que de acuerdo con el sistema jurídico vigente en Guatemala, los notarios pueden tramitar procesos sucesorios en forma extrajudicial, así como también autorizar matrimonios, y ambas regulaciones legales solo han producido resultados beneficiosos. Considerando 5, que por esas razones es conveniente ampliar la función del notario a fin de que se pueda llevar a cabo los distintos actos en que no hay contención para facilitar la celebración de los actos de la vida civil. Bueno, muchas gracias, Dianet. Lo que nos acaba de leer Dianet es bien importante. Muchas veces nos vamos al artículo primero, pero acá en los considerando nos dan las razones de ser por las cuales fueron pues legislados por ejemplo, en este caso el decreto 5477. Acá nos está indicando en todos estos considerandos que están la jurisdicción voluntaria era pues atribuida a los órganos jurisdiccionales y debido a la carga, ¿verdad? Al volumen de trabajo que soportan los tribunales. Estamos hablando del año 77. Imagínense a estas alturas. Hay una saturación bárbara, ¿verdad? Y aún así que existen los trámites de jurisdicción voluntaria. Las audiencias creo que van en el 2025, si no estoy mal. Es una exageración. Para haberlo creado en esta época, que era mucho menos población, pues imagínense a estas alturas, ¿verdad? Creo yo que sí deberían de estimar los legisladores y tener pues la voluntad política y de mejorar pues este decreto 5477. Hay muchos más asuntos que podría conocer el notario, ¿verdad? Para descongestionar en los tribunales esa saturación que existe, ¿verdad? De trabajo. Y darle confiar en el notario, ¿verdad? Para que pueda realizar estos trámites. Como por ejemplo, ¿cuáles se les vendría a ustedes a la mente que podría el notario realizar trámites de jurisdicción voluntaria? A ver quién me dice. ¿Qué hay una saturación así bárbara y que se podría hacer? Digamos, el notario se lo encomienda, podría realizarlo, un trámite de jurisdicción voluntaria. ¿Qué se les ocurre?
licenciada, los divorcios. Sin Así es. Ajá, los divorcios. ¿Verdad? Existen divorcios voluntarios, entonces deberían de existir los divorcios, ¿verdad? ¿Cómo estaba al inicio de este proyecto de ley? Entonces, a ver si se recuerdan quién es el padre del decreto 5477. ¿Sí se recuerdan? Yo lo mencioné. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Usted nos dijo que era el doctor Mario Aguirre Godoy. Así es, muy bien, ¿verdad, Betsabe? Muy bien. Él es el padre, ¿verdad?, del decreto 5477 que le fue encomendado en su oportunidad. También, pues acá, incluso en el segundo considerando, indica que en los congresos científicos, que es de importancia, pues la importancia de la función notarial, ¿verdad?, para celebrar actos jurídicos y la necesidad de emplear su campo. Y también en considerando tercero, pues nos indica que los notarios son auxiliares de un órgano jurisdiccional, colaboran eficazmente con los tribunales a través de su fe pública, ¿verdad?, en los actos procesales. Entonces, acá pues ya le está delegando la ley, pues está facultando a los notarios que por la fe pública que tiene, puede pues realizar ciertos actos que faciliten, ¿verdad?, la vida civil de las personas. Y en otro considerando nos indica que los notarios pueden tramitar procesos sucesorios, ahí hace ya énfasis en un trámite de jurisdicción voluntaria de forma extrajudicial. También autoriza matrimonios y pues se han resaltado, pues han obtenido, producido resultados beneficiosos. Y en otro considerando nos indica que la función del notario a fin de que pueda llevar a cabo los distintos actos que no hay contención. Esto es principal y es fundamental para que pueda realizar actos de jurisdicción voluntaria. Y se lo resalto porque después a la hora del examen, cuando yo les coloco las preguntas, no me comprenden y ahí responden mal, ¿verdad? Entonces, para que tomemos en cuenta esto. Muy bien, entonces vamos a iniciar pues con los trámites en sí, ¿verdad? Que aquí nos indica que no hay contención y es para facilitar la celebración de los actos de la vida civil de las personas. Entonces, ¿cómo se denomina este decreto? Ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, en este capítulo único nos indica cuáles son esos principios fundamentales, ¿verdad?, importantes por los cuales, pues, vamos a tener en sí, pues, está el contenido de todos los trámites de jurisdicción voluntaria. Algo que también, pues, quiero comentarles es que, pues, se los mencioné así muy brevemente, pues, pero a lo mejor lo vamos viendo con los principios propiamente. A ver, ¿quién me colabora aparte de Dianet y Ethel? ¿Alguien más? Porque tengo como 300 alumnos y solo ellas me han respondido. Bueno, también ahí me colaboró Betsabe. ¿Alguien más que quiera colaborar? Y que me lea el artículo 1 del decreto 5477. Luisa levantó la mano primero. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Con gusto, ahorita se lo leo. Gracias. Artículo primero. Ajá. Consentimiento unánime Ajá. para cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado a los que disponga el respectivo arancel. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Bueno, ¿qué nos regula este artículo primero? Por ejemplo, ustedes han escuchado, han ido a actos de graduación, me imagino, y han escuchado que dice el decano o el que hace sus funciones, usted, Karen, Yasmín o Lini, ha aprobado su examen público por unanimidad. ¿Qué significa eso? Que todos están de acuerdo. Así es.
Todos están de acuerdo. Pero si dice por mayoría, ¿hay diferencia? Sí la hay. Tuvo que haber alguien que no estuvo. Sí. Así es. Hay alguna persona que no estuvo de acuerdo. Ajá, muy bien, Etel. Entonces, cuando es unánime es todos están de acuerdo, todos dicen él ganó, el privado. Pero con uno que no esté de acuerdo, dicen por mayoría. Lo mismo sucede acá, ¿verdad? Cuando en una resolución, por ejemplo, hoy pues salió la publicación acerca de una resolución de la Corte de Constitucionalidad. A ver, ¿quién lo leyó? O por lo menos se enteró en Twitter. Exis, ¿verdad? Ahora ya no es Twitter. No hay problema, Luisa. Ahí estamos. Así vamos a ir perdiendo el miedo, no se preocupen, que aquí estamos para aprender. A ver. Perdón, licenciada, no sé si era el acuerdo, no sé, era para remover a la fiscal general, no sé si estoy mal, la verdad no lo leí muy bien, pero algo así había leído las noticias. Bueno, hay uno en relación, sí está, pues de hecho en el Congreso esa pues, no, es como reforma, me parece, o porque sí, están reformando una ley, la ley orgánica del Ministerio Público, pero no ese es el tema. Es acerca de la ley contra la delincuencia organizada, un artículo 182, me recuerdo a lo lejos. Ahí lo buscan. Bueno, ¿qué mencionan? Ahí lo conocieron, pero hubo un magistrado que se opuso a lo que resolvió la mayoría de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Él razonó su voto, ¿verdad? Y él hace una razón. Entonces significa que no fue por unanimidad, fue por mayoría, que es distinto, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con este artículo, ¿verdad? Con uno que no esté de acuerdo, ya no podrían seguir conociendo el notario. Tienen que pasar ¿a dónde? El expediente. ¿A dónde lo vamos a trasladar? Al tribunal correspondiente, licenciada. Muy bien, Luisa. Entonces, tiene que pues, ser competencia de un juez. Donde existe litis, vamos a trasladarlo a un juez y tengamos cuidado porque cuando yo les coloque un caso, ustedes tienen que ver las letras pequeñas como las tarjetas de crédito, porque después viene el montón de interés, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que leer las letras pequeñas, tenemos que tener comprensión de lectura, qué es lo que yo estoy pidiendo y qué es lo que estamos exponiendo, ¿verdad? Porque no hay errores, recordemos que están en juego la vida de las personas, tal vez en estos casos son los bienes de las personas, pero también es importante, ¿verdad? Poder tener ese concepto. Y hablaba, pues no sé si alguien tuvo oportunidad de ver la conferencia del doctor Pimentel, del licenciado Pimentel, que tuvimos hace como 10 días, 8 días, donde él nos indica de que la gente pues no le gusta leer, tienen que pues leer, ¿verdad? La verdad que ya no pude pasar al Instituto de Derecho Notarial, pero voy a encargar mi libro, porque paso muy temprano o paso muy tarde, entonces ya no logro encontrarlo abierto, pero sí quiero obtener el libro porque sí me parece de lo más interesante y creo que lo podemos pues aplicar, ¿verdad? Algunos aspectos y pues sí me interesa mucho el trámite de jurisdicción voluntaria del proceso sucesorio. Muy bien, ¿alguien que me pueda leer el artículo 2, el segundo, artículo 2, actuaciones y resoluciones? A ver, vamos a ver, hoy sí miro bastantes manitas. Vamos a ver, Kimberly, Katica. A ver si me escuchó Kimberly. ¿Levantó la mano? ¿O no? Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Es que está doble, ¿verdad? Artículo número 2. Sí. Sí, así es, licenciada, disculpe. No hay pena. Sería artículo 2, actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Los avisos y publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. Muy bien, muchas gracias.
Aquí hay bastantes aspectos que vamos a relacionar. Por ejemplo, las actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones serán constar ¿en qué? En un acta notarial. Cada trámite vamos a iniciarlo, de hecho, pues con un acta notarial de requerimiento. ¿Y qué vamos a hacer constar en el acta notarial de requerimiento? A ver, solo así. Lo que se solicita. Ajá, sí, muy bien. Que somos requeridos principiando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer constar? Y eso pues tiene una secuencia, ¿verdad? Ustedes hagan como de caso que es una relación de hechos, una historia, lo que están ahí contando, ¿verdad? Entonces, así son las actas notariales, ¿verdad? Tienen pues unas fases que cumplir, que las vamos a ver. Excepto, dice, todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones, ¿verdad? Que serán redacción discrecional. Ahí nos indica que las resoluciones tienen una redacción discrecional. El notario la puede redactar a su manera, pero debe contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicta y la firma del notario. ¿Qué creen que le falta a esta resolución? Sí, leámoslo así. Está fácil. El sello. El sello. Exactamente, el sello. Para mí sí debería de llevar el sello el notario, ¿verdad? Pero sin embargo indica la firma del notario nada más. La verdad que debería de llevar, ¿verdad? El sello. Pero pues aquí creo yo que se les pasó, ¿verdad? Realmente, y pues con la firma yo creo que sí debería de ir. Aunque en las escrituras públicas sí podría ir solo la firma y no el sello en algunas. Todas las que son de registro siempre debe de llevar el sello, ¿verdad? Entonces, para que tomemos en cuenta esto. Pero sí nos indica, ¿verdad? La dirección de la oficina, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Ahora bien, si en el examen yo les coloco que tienen que redactar una resolución, obviamente, si les falta alguno de estos 5 puntos que la ley sí está señalando, sí la van a tener mal, ¿verdad? Sí las van a tener mal. Así que pongamos mucha atención, que no les falte ninguna de estos elementos que nos indica la ley acerca de las resoluciones. Las actas notariales también tienen sus requisitos, ¿verdad? Entonces, nosotros pues voy a tratar de ver si me da tiempo hoy, ¿verdad? Para que veamos esto acerca de las actas notariales, pero estos requisitos sí son importantísimos. Muy bien, a ver quién me lee bueno, otra cosa que les voy a mencionar acerca de el impuesto que tienen que colocar, ¿verdad? Por ejemplo, en las actas notariales, ¿cuál sería el impuesto que tienen que adherir? Vamos a colocar un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre de 50 centavos por hoja, Y en la resolución vamos a colocar un timbre notarial de 2 quetzales cuando son de trámite, digamos, una resolución de trámite. Y si es una resolución final, vamos a colocar un timbre de 10 quetzales, también notariales, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Igual, de todas maneras, cuando nosotros hagamos los ejercicios que vamos a hacer, pues primero Dios, yo diría que la otra semana, pues vamos a empezar ya a ver por lo menos un trámite para que empecemos a redactar, ¿verdad? Ya en la clase, ¿verdad? Y realicemos pues los ejercicios correspondientes. Que le repita, dice Daniel. Bueno, mire pues, en las actas notariales vamos a colocar timbre de 10 quetzales notarial y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Y en las resoluciones que son de trámite son 2 quetzales de timbre notarial, 2. Y en la resolución final vamos a adherirle un timbre notarial de 10. Lo que voy a hacer es que se los voy a colocar acá en el chat para que lo anoten. Actas, vamos a ver, actas, timbre notarial de 10 y 50 centavos por hoja, pero 50 centavos es fiscal. Acá. Y resoluciones. Vamos a ver. Es que esta máquina se me traba a veces. Son 2 que se dan timbre notarial, 2
Siempre notarial cuando son de trámite. Y 10 quetzales notarial, resolución final. Bueno, muy bien, entonces para que tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Por si no lograron ahí anotarlo. Bueno, el artículo 3, vamos a ver quién me lo lee. Hazel se quedó con la mano levantada. Vamos a ver si me lo lee. Hazel Sarina. Con mucho gusto, licenciada, ahorita se lo leo. Gracias. Artículo 3. Colaboración de las autoridades. Los notarios por medio de oficio podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Cuando no le fueran proporcionados después de requerirlos 3 veces, podrán acudir al juez de primera instancia de su jurisdicción para apremiar al requerido. Muy bien, aquí hay varios aspectos que nos acaba de leer. Gracias, Hazel. Bien importantes. Los notarios podrán solicitar esa colaboración de las autoridades para obtener los documentos que necesitan, ¿verdad? Datos, informes. Hoy en día, pues es mucho más fácil obtener una certificación, por ejemplo, de una partida de nacimiento en RENAP. O sea, lo podemos hacer desde el teléfono, ¿verdad? Es bastante práctico. Pero en ese entonces, pues habría que ir a solicitar la colaboración. Acá nos indica que, pues, si no son proporcionados, vamos a solicitarlo 3 veces, indica. Y si no, pues vamos a acudir a un juez de primera instancia para que apremie al requerido. ¿Y qué son los apremios entonces? ¿Qué son los apremios? ¿Cómo? ¿Puedo participar? Por ¿Sí? apremio se entiende el mandamiento judicial que obliga al cumplimiento de una acción. Lo relacionado a los apremios se encuentra regulado en el artículo 178 del decreto 289 del Congreso de la República, ley del organismo judicial. Si me hace favor, Ethel, de leerlo. Gracias. Sí. El de la ley del organismo judicial. Ajá, sí, el 178. Ahorita se lo leo. Aquí lo tengo. Apremios. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Muy bien, y hay un artículo anterior o posterior que nos señala cuáles son esos apremios. Un anterior. No estoy segura. En una infracción, las medidas coercitivas se impondrán por los tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones a las personas que han rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se impondrá desde la primera resolución que establezca el mandato del juez. ¿Plazo de la aplicación? Sí, pero también hay uno donde señala cuáles son los apremios, cuáles son las digamos, las atribuciones que puede tener el juez para hacer que se cumplan sus resoluciones. Estoy buscando reconsideración de premio, comparecencia obligada, No, y es que cuantía de las multas, ingreso de las multas. Este solamente tiene, este capítulo tiene apremios, aplicación, sujeto, plazo de la aplicación, reconsideración del apremio, apremio ilegal, comparecencia obligada, multas, cuantías de las multas, ingresos de las multas. ahorita le voy a decir cuáles, es que no cargo acá la Mira, los apremios están en el artículo 178. ¿Cuáles son? El apercibimiento, la multa o conducción personal. Así es, gracias. Esos son los apremios, los que acaba de mencionar el compañero. ¿En cuál artículo está? 178. 178. Correcto, Lita. Muy bien, gracias. Entonces, ese es el poder coercitivo que tiene el juez para que se cumplan sus resoluciones, ¿verdad? Él tiene esa facultad. Si usted no hace esto, le va a pasar esto, ¿verdad? Entonces, esa facultad que tiene el juez y que no la puede tener nadie más, ¿verdad? ¿Quién nos puede obligar a que nosotros cumplamos con algo? Un juez, ¿verdad? Entonces,
para que ustedes pues lo tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son ese poder coercitivo que tienen los jueces para hacer que se cumplan estas resoluciones? Tomemos nota, ¿verdad? ¿Cuáles son esas medidas coercitivas del 178? Porque pues muy probablemente pues se los vayamos a preguntar en el examen, y no solo para eso, también se los pueden preguntar en el examen técnico profesional, ¿verdad? Para que no se les olvide. Si alguien pues no llega, le indica en sus resoluciones bueno, si usted no cumple con entregar el protocolo, voy a utilizar la fuerza pública, por ejemplo, ¿verdad? Él podría hacerlo, él tiene esa facultad, porque la misma ley le está señalando cuáles sí pueden utilizar, dependiendo del tipo de resolución, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Pero son esas medidas coercitivas que se van a imponer en los tribunales para que se obedezcan sus resoluciones. Esa es la finalidad principal, ¿verdad? A las personas que se han rehusado a cumplir con estos plazos, ¿verdad? Y a excepción, pues el apercibimiento se va a imponer desde la primera resolución del mandato del juez. Entonces, él lo va a señalar, ¿verdad? No es que solo así disponga, bueno, lo voy a llevar con la policía, no. O sea, él sí va a indicar, si usted no cumple, vamos a utilizar esto. Entonces, ese artículo sí es bastante importante, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta, esos artículos que acabamos de leer, y pues sí necesito, pues, que lo repasemos. ¿Y cuál es la finalidad que tienen para solicitar esta colaboración con las autoridades? Obtener los documentos, ¿verdad? Los informes correspondientes y los datos para que nos van a servir y van a ser herramientas para nuestra tramitación del expediente, ¿verdad? Que vamos a necesitar en relación, dependiendo del caso que estemos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, si es un cambio de nombre, ¿qué documentos necesitaría? El certificado de nacimiento, Alita. Ajá, hay cosas, muchas gracias, hay cosas muy lógicas, ¿verdad? Por ejemplo, si es menor de edad. El certificado de nacimiento. Ajá, porque yo tengo que hacer constar que soy el papá o que soy la mamá o qué sé yo, ¿verdad? Que soy pariente de esta persona. Y, por ejemplo, si es en relación a bienes inmuebles, ¿qué documentos necesitaría? El primer testimonio o una certificación del registro de la propiedad. Ajá, muy bien. Entonces tenemos que hacer constar que somos los propietarios para poder disponer, ¿verdad? De estos bienes. Muy bien. ¿Alguien que me colabore y me lea el artículo 4 del decreto 5477, por favor? Lo leo si quiere, licenciado. Sí, por favor. Gracias. Audiencia al Ministerio Público. En los casos que la ley disponga, será obligatoria la audiencia al Ministerio Público, el que deberá evacuarla en el término de 3 días antes de dictar cualquier resolución bajo pena de nulidad de lo actuado. El notario podrá recabar la opinión del Ministerio Público en los casos de duda o cuando lo estime necesario. Cuando la opinión del Ministerio Público fuera adversa, el notario, previa notificación a los interesados, deberá enviar el expediente al tribunal competente para su resolución. Muy bien, muchas gracias. Voy a necesitar que ustedes descarguen, ¿verdad? Desde Google el decreto 25-97, si no lo tienen, pues dentro de las leyes, ¿verdad? Que pues acá nos indica el cambio, pues que anteriormente era el Ministerio Público el que comparecía y ahora es la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Ahora bien, la actuación de la Procuraduría General de la Nación siempre va a estar presente ¿cuándo? ¿Cuándo debe estar presente la Procuraduría General de la Nación en los trámites de jurisdicción voluntaria? Lean su cuadrito, el que les envié, y vean en qué tipo de trámites de jurisdicción voluntaria comparece audiencia, tiene audiencia la Procuraduría General de la Nación. Así a primera mano, Lick, cuando hayan involucrado menores de edad. Así es, muy bien. ¿Por qué? Porque es la PGN quien representa a los menores de edad. Sí, de hecho sí, gracias. Debe de existir esa protección por parte del Estado hacia los menores, hacia los incapaces, hacia los ausentes, ¿verdad? Entonces, tiene que velar, ¿verdad? Porque sea un trámite justo, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Y qué mejor que sea la Procuraduría General de la Nación, que es pues el abogado, ¿verdad? Del Estado. Entonces, es por eso que debe de tener esa audiencia sí o sí
¿verdad? De la Procuraduría General de la Nación, pero necesito pues que descarguen ese decreto. Se los voy a dejar así de tarea para que ustedes lo lean. Muy bien, vamos a ver qué otra cosa podemos resaltar de este artículo. No, ya vimos, vamos a ver. Pues lo que les decía, ¿verdad? Que la misma ley va a determinar los casos de obligatoriedad de la audiencia y sin esa opinión favorable no se puede dictar resolución. Y si lo hace es bajo pena de nulidad. ¿Qué significa esto? Si nosotros obviamos a la Procuraduría General de la Nación, ¿qué significa eso? Que nuestros actos no van a tener el valor. Así es. ¿Verdad? No van a tener validez, ¿verdad? Y si es bajo pena de nulidad, todas las actuaciones son anulables, ¿verdad? Significa que alguien, pues, obviamente tiene que hacer valer esto, ¿verdad? No solo es por disposición de la otra persona, tiene que hacerlo valer de que fue una arbitrariedad del notario, ¿verdad? Y que no le dio la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, por eso significa entonces, ¿verdad?, que en estos casos la audiencia no es obligatoria, sino va a ser optativa, indica aquí el doctor Neri Muñoz. A su criterio, el notario puede recabarla en caso de duda o cuando lo estime necesario. En tales casos, si la opinión es desfavorable, no puede resolver. O sea, significa que la opinión, pues si no es favorable, no vamos a poder resolver. ¿Eso significa que estas resoluciones son vinculantes o no son vinculantes? ¿Y qué tendría que hacer el notario en ese caso? Si viene la Procuraduría y dice, usted no puede, por ejemplo, vender ese bien que es de un menor por necesidad, ¿yo lo puedo vender? Si la Procuraduría me dice que no. No tiene resolución negativa, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay ciertos temas donde sí es obligatorio, ¿verdad? Es un dictamen vinculante, ¿verdad? Que nos va a obligar a nosotros a que tendríamos sí o sí. Pero ¿qué sucede si la Procuraduría me indica en su resolución no es favorable el trámite de jurisdicción voluntaria? ¿Qué tendría que hacer el notario en este caso? Enviarlo al juez. Ajá, pero antes le tiene que decir a la gente, ¿verdad? Previa notificación, sí. Ajá, previa notificación. Entonces, anteriormente, pues le deben notificar y lo va a remitir con un juez, ¿verdad? La opinión del juez, la opinión no le obliga, al notario sí. ¿Eso qué significa esa frase? Al juez la opinión de la Procuraduría no lo va a obligar, pero al notario sí. ¿Puede obligar una opinión de la Procuraduría a un juez? No, pero al notario sí. Entonces, ahí es donde nos ata un poquito la ley, ¿verdad? Nos ata de que no podemos hacer lo que nos da la gana, en otras palabras, ¿verdad? Porque nosotros, pues, somos auxiliares nada más. Somos auxiliares nada más. Muy bien, ¿alguien que me colabore leyendo el artículo 5, por favor? Artículo 5. Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permita en los siguientes artículos, sin perjuicio de que también puedan tramitarse ante notario los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los interesados tienen opción a acogerse al trámite notarial o al judicial, según lo estimen conveniente, y para la recepción de los medios de publicación deben observarse los requisitos que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil. En cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. En el primer caso, el notario debe enviar el expediente al tribunal que sea competente. En todo caso, puede requerir el pago de sus honorarios profesionales. Muchas gracias.
Miren, pues este artículo está larguito, pero en resumen, ¿qué nos dice? ¿Saben qué se me olvidó del artículo anterior para que tengamos en cuenta? Es que el plazo, los plazos sí les voy a pedir que los coloquen de un color en sus leyes, de una vez todos los plazos utilicen un mismo color, ¿verdad? Para que tomen en cuenta que aquí nos indica que deberá evacuarlo en término de 3 días, indica, ¿verdad? Ese plazo sí lo resaltan, por favor. Muy bien, en cuanto al artículo 5 que nos indica acá, que todos los asuntos de tramitación notarial, ¿verdad? En los artículos, sin perjuicio de que también pueda tramitarse ante el notario los casos contemplados, nos indica. A los interesados se pueden acoger, ya sea a la forma notarial, al trámite notarial o al judicial. Ellos pueden escoger, ¿verdad? Que les conviene. Pero ustedes van a llevar, por ejemplo, un trámite de jurisdicción voluntaria, ¿qué sería mejor, notarial o judicial? ¿Notarial? Notarial. Notarial. ¿Por qué? Porque queremos evitar tanto tiempo, ¿verdad? Con la saturación que tienen los juzgados. Entonces yo preferiría, pero en el mundo ideal así debería de ser. Pero en la vida real, digamos, lo que sucede es que, por ejemplo, en los procesos sucesorios hay muchos intereses de por medio. Entonces la gente pues, no va a estar toda de acuerdo y a veces, por ejemplo, hasta en las peores familias, ¿verdad? Ustedes o hasta en las mejores familias van a ver, cuando se trata de bienes, van a haber disputas, ¿verdad? Ahí sí que se hace realidad lo que dicen cuando ya va a ser Navidad, ya van a salir los terrenos, ¿verdad? La cena de Navidad, se pelearse por los terrenos de la abuela. Es que eso sí sucede, entonces realmente pues mejor no dejar terrenos, diría. Mejor que se lo disfruten los viejitos, ¿verdad? Porque es que de verdad que la gente se pelea por nada, ¿verdad? Y lo que no le ha costado, pero eso sucede, ¿verdad? Entonces se van a acoger, ¿verdad? A los trámites judiciales y judicializando, volver eterno, ¿verdad? Nuestro trámite de jurisdicción voluntaria. Yo me recuerdo que llevé en una oportunidad un proceso sucesorio hace años, ¿verdad? Donde se reunían eran dos hermanas, y no se ponían de acuerdo. ¿Y quién va a pagar? Porque para la hora de recibir sí todos son buenos, pero para la hora de pagar nadie quiere pagar, ¿verdad? Entonces se peleaban. Después venía una, mire, ya arreglamos nuestro asunto, yo, no, vamos a tramitar mejor ante un juez y yo les voy a trasladar el expediente, no, que mire, que voy a hablar con mi hermano, dime una semana, y así, se iba a hablar con la hermana, después llegaba peleando la otra hermana, entonces era una cosa así eterna, ¿verdad? Ustedes, entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Que en los trámites sí se vuelven un poco engorrosos a veces, pero por la misma gente, por los intereses que tiene cada quien. Por ejemplo, todos estos asuntos de tramitación notarial conforme a esta ley, pues sin perjuicio que también pueda tramitarse ante el notario, ¿verdad? Vamos a escoger, ¿verdad?, qué medios de publicación, el Código Procesal Civil y Mercantil nos va a indicar los medios de publicación que vamos a realizar. Y pues en cualquier momento, por ejemplo, podría volverse un trámite notarial judicial o viceversa. Pues aquí nos indica, ¿verdad? Que sí, se puede convertir un judicial o viceversa, ¿verdad? Entonces, eso va a existir siempre, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Aquí nos indica también algo bien importante, los honorarios del profesional. Puede requerir el pago de sus honorarios, entonces, a la gente le gusta ver, pero al momento de pagar es bien difícil, entonces ustedes tienen que tener esa habilidad desde el inicio de venir y hablar con sus clientes desde el principio. Mire, pues voy a llevar este trámite y vamos a cobrarlo por fases, ¿verdad? Entonces, procuren al inicio aclararlo bien con sus clientes, porque después de ellos, pues se hacen los locos, ¿verdad? Ustedes ya no quieren estar pagando, y peor cuando se pelean, ya nadie les va a pagar. Entonces, mejor tramitarlo, decirles, bueno, vamos a cobrar, por ejemplo, un porcentaje, un 50%, un 40% para ustedes sacar por lo menos los gastos. Porque, por ejemplo, algunas escrituras públicas que, por ejemplo, realizan escritura y de ahí se pelean y nadie le paga al notario, pero el notario sí tiene obligación de presentar testimonios especiales, por ejemplo, y ese es un gasto, ¿verdad? Imprimir, ir a gasqueo y presentar el testimonio. Pero si ustedes no tienen esa habilidad, definitivamente, pues
ya se quedaron ahí con los colochos hechos, yo no voy a presentar mi testimonio especial porque no me pagaron, y ahí ya los están citando en el archivo y tienen obligación de presentar los testimonios al día. Entonces, para que no les pase eso, ustedes tienen que, pues, realizar ese cobro de manera anticipada para no tener esa necesidad después de que ya se están peleando. Yo me recuerdo que estaba en el bufete, en la oficina, yo les digo, eso fue hace como unos 15 años. Pero las oficinas de los notarios están bien pegadas, ¿verdad? Con otros notarios. Pues estaba la oficina de este lado y de este lado estaba otra notaria. Y yo empecé a escuchar golpes, y yo, qué raro, ¿qué pasa ahí? Y después salí a la puerta para ver, porque eran rejas, las puertas de rejas. Y yo llego y le digo a la notaria, sale ella toda así como despeinada, así sentí yo, ay, es que estos se están pegando, me dijo, es que se están divorciando. Entonces, yo me quedé, por Dios santo, pero se oía y se estaban somatando literalmente. Entonces, otro notario también en un bufete de la otra esquina, salen las caritas riéndose, pero en la otra esquina, llegó el notario y licenciada, mire, es que se están peleando unos hermanos y mire cómo me hicieron el protocolo, le habían roto las hojas de papel sellado con la escritura, se habían peleado. Entonces, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces va a tener que pegarlo con tape porque ni modo, y realizar, pues, realmente, si no habían firmado, si habían firmado y usted había firmado, tendría que hacer reposición en todo caso y presentar el testimonio. Pero y si no, pues tendría que, si no ha nacido la vida jurídica, no tienen las firmas de las partes ni del notario, entonces no nació la vida jurídica esa escritura y tiene que ser una enmienda, ¿verdad? Entonces, hay varias situaciones que las vamos a ver el otro semestre, pero les hago el ejemplo, les pongo el ejemplo, porque eso sucede. Entonces, ustedes tienen que pactar con sus clientes esos pagos de honorarios desde un principio, ¿verdad? Hay un arancel, claro, dicen, nunca se cumpla el bendito arancel, pero también de culpa de quién es que no se cumpla ese arancel, de nosotros mismos, porque nos hemos permitido eso, nos hemos permitido. Y si la gente no tiene por qué imponernos el precio, ¿verdad? Y si no, pues que busque a otro notario, definitivamente, pero tampoco tenemos que hacernos la técnica, ¿no? Porque si no, pues no nos vamos a respetar, pues nosotros tenemos la técnica. Bueno, a ver quién me lee el artículo 6. Lita, perdón, yo tengo una duda antes de pasamos al siguiente artículo. Ajá, sí. En el segundo párrafo, tercer párrafo, donde habla acerca de que se pueden cambiar los trámites de notarial a judicial y viceversa, al tema de la naturaleza del proceso, cuando se pasa de la fase notarial y se remite a un tribunal competente, eso se le llama homologación, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando es viceversa, ¿qué figura utiliza el notario? ¿La misma? Lo que sucede es que ellos en cualquier momento, digamos, los usuarios, los clientes que van a tener, se pueden arrepentir, decir, miren, es que el trámite nunca que salió del juzgado, mejor regresémoslo con el notario. Esa facultad la misma ley nos está señalando, ¿verdad? Que sí la podemos hacer. Sí lo podemos realizar de esa manera. Porque la salida la misma ley nos indica, ¿verdad? Entonces, pero es así como, recordemos que estamos hablando de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Ahí lo que prevalece es el consentimiento unánime, y por eso está dentro de los considerandos también, ¿verdad? Que tienen que estar de acuerdo las partes, todos, ¿verdad? Si son 5, si son 3, si son 20, todos tienen que estar de acuerdo. Eso es lo que debe prevalecer siempre cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que es distinto. Gracias, Lita. Muy bien. Bueno, veamos el artículo que les dije, 6, ¿verdad? Artículo 6. Inscripción en los registros. Para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos serán suficientes la certificación notarial de la resolución o fotocopia o fotostática auténtica de la misma. Tal certificación o reproducción será enviada en duplicado por el notario con el aviso a fin de que el original se devuelva debidamente razonado. Muy bien, gracias. Algo bien interesante de este artículo, les cuento. En el Archivo General de Protocolos hay una parte final
que nos indica el artículo 7, ¿verdad? Que se deben de remitir al Archivo General de Protocolos todos los expedientes de jurisdicción voluntaria. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente no lo hace, ¿verdad? No remiten esos expedientes de jurisdicción voluntaria y con los años van a salir los problemas. Entonces la gente llega ahí al archivo y dicen, fíjese, licenciada, que yo quería ver el trámite de jurisdicción voluntaria, y cuando vemos en depósito, digamos, dentro del archivo de protocolos, son muy pocos los trámites de jurisdicción voluntaria que han sido pues remitidos por el notario, y esa sí es una obligación del notario de presentarlos, porque ¿qué sucede si realmente no queda nada en un registro? Que recordemos que el Archivo General de Protocolos son registros, ¿verdad? Los que hay, no estamos amparando a la gente, no estamos... por ejemplo, en las escrituras públicas remitimos un testimonio. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en los expedientes de jurisdicción voluntaria tenemos que remitir los expedientes en original, y esos quedan ahí. De hecho, pues hay varios aspectos ahí interesantes que podríamos ver. Yo tengo algunos expedientes que yo se los voy a compartir en su oportunidad cuando vayamos viendo caso por caso. Yo les voy a compartir, por ejemplo, de lo que tengo, porque como les digo, no hay muchos expedientes de jurisdicción voluntaria que hayan sido remitidos al archivo de protocolos, pero hay algunos que yo sí se los puedo compartir con los fines académicos que sabemos, ¿verdad? A ver, Lisbeth. ¿Levantó la mano? ¿No? Disculpe, licenciada, no. Muy pena. Entonces, acá, por ejemplo, nos indica que tenemos que remitirlo, ¿verdad? Nos indica acá la misma ley, para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos o actos jurídicos será suficiente la certificación notarial de la resolución, a realizar una certificación de nuestra resolución o fotocopia fotostática auténtica de la misma. Y esta tal certificación o reproducción será enviada en duplicado por el notario con aviso a fin de que el original se devuelva debidamente razonado. Es que estamos hablando del año 77, ¿verdad? Para que coloquen una razón, incluso pues algunos poderes que yo indicaba, ¿por qué rechazar un poder? Porque no tiene el timbre de 50 centavos para la razón. Entonces son varios aspectos que yo creo que por eso es la necesidad de que sí debería de existir una reforma, ya no un código de notariado, por ejemplo, sería una ley. De hecho, una ley de jurisdicción voluntaria debería existir, ampliando más, ¿verdad?, funciones para el notario. Hay algunos trámites, por ejemplo, sería bueno, pues que los que puedan conectarse, yo sé que no todos llevan todas las clases, pero los martes, pues, en la página de la facultad, pues sí, reproducimos la conferencia. Este martes nos toca una notaria de Costa Rica, y este tema es bien bonito, se los voy a leer acá, déjenme ver. Porque sí deberíamos de ustedes tienen que tener esa facilidad de poder estar en ese tipo de conferencias que, miren, pues aparte de que es gratuita, ¿verdad? Es la doctora Gabriela Jiménez Sánchez, el 6 de febrero le toca a ella. Y conseguimos pues que fuera también no solo para los profesionales, sino que también para los estudiantes, porque ese tipo de capacitación, pues aparte de que es gratuita, ¿verdad?, les puede servir. Entonces, el tema de ella es la transformación hacia la digitalización notarial. Entonces, ustedes escuchan a estos conferencistas mencionar y hacer relación de algunas tecnologías que tienen en sus países, es bien interesante. La verdad que ellos tienen hasta seguridad biométrica y nosotros no queremos dejar el papel, imagínense. Ellos tienen aquella seguridad digital, biométrica, firma electrónica, y nosotros en nuestras instituciones nos hemos resistido y nosotros nos resistimos y realmente no nos garantizan, para mi punto de vista, por ejemplo, el papel sellado especial de protocolo, por más que se medidas de seguridad y todo, ya tenemos que avanzar en algunos aspectos. Yo creo que lo podríamos hacer hasta como en línea la escritura pública, se me ocurre a mí, y llevar un correlativo automático, no sé, hay alguna manera de que nosotros sí podríamos tener esa seguridad jurídica, ¿verdad?, en las actuaciones que tienen. ¿En dónde podemos comprar el libro del licenciado Pimentel? En el Instituto de Derecho Notarial, dijo él, que está el libro.
y que no era caro, incluso hizo mención que no es caro. Yo pues sí quisiera también obtenerlo porque la verdad que sí me parece bastante interesante, muy académico, muy académico, y sí es interesante. Ustedes estudien para su privado, no estudien solo para, ¿verdad? Para el examen. Como el sistema FEL dice, las facturas, sí. La verdad que la SAT ha avanzado muchísimo en muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, ustedes piden una factura y les cae el correo. Imagínense cuántos ciudadanos somos, somos un montón, pero tienen que soportar, ¿verdad?, la tecnología. Yo creo que sí tenemos que avanzar como notarios. Pero ¿qué sucede? El colegio de abogados está solo 2 años, entonces realmente a veces hay más intereses políticos que gremiales, y eso sí es bien importante porque urge, ¿verdad? Urge realmente tener que nosotros estemos más tecnológicos como notarios, ¿verdad? Ahora pues estamos por el colegiado 41,000, son muchísimos, imagínense, yo soy 9,000, ¿cuántos hay después de mí? Muchísimos. Entonces, y cada vez pues hay más personas estudiando. Aquí pues tengo pues algunos profesionales que tienen pues otra profesión en otras carreras, pero disponen a estudiar, ¿verdad? Y está bien, me parece muy bien, porque la carrera de Derecho puede ser de jóvenes y nos podemos jubilar con esta carrera. Esa es la ventaja que tenemos nosotros y que no tienen, por ejemplo, los ingenieros, ¿verdad? Ellos tienen un periodo de tiempo para poder ejercer su profesión y otras profesiones que no se me ocurren ahorita, pero los médicos sí. Ustedes ven ahí ya mayores. Yo tenía pues mi dentista, de hecho es una persona muy grande, pero es muy buena y le tengo mucho afecto, ¿verdad? Y igual nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Pero sí necesitamos que nos respaldaran, pero mientras no exista esa voluntad política no podemos avanzar. Muy bien, yo vi que alguien levantó la mano, Romeo. Buenas noches, Liz, ¿me escucha? Disculpen. Sí, buenas noches. Escuché que usted habló que las firmas de las partes no están en un documento, y este fue una escritura. Si esto fue enviado por transcripción y por eso mismo no aparecen, ¿es causa de nulidad la escritura? No, ¿por qué? Porque la ley es positiva, es vigente, y la ley sí da esa salida, que no debería existir y que se da mucho a falsedades. Es la fe pública al notario. Entonces, pero la ley realmente le da esa facilidad al notario. Entonces, es legal, por supuesto. ¿Verdad? Ahí sí que les diré que a mí no me gustan las transcripciones y todo, esa es otra cosa. Pero realmente la ley pues está dando la puerta para que nosotros como notarios sí hagamos los testimonios transcritos, ¿verdad? Eso todavía es legal porque parece que es bastante antigua. ¿Cómo? La transcripción. Sí, pero recordemos que nuestro código de notariado es de 1947, ¿verdad? Entonces, y realmente pues la ley ahí sigue vigente, ¿verdad? Y es positiva, sí, porque lo utilizan los notarios, que no debería de existir, pero entonces estamos dudando de nuestra fe pública, ¿verdad? Ya. Entonces, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a dejar la clase por acá el día de hoy, para que puedan ir a cenar. Ya les miro cara de hambre a los que están, solo le tienen la cámara. No. Bueno, vamos a dejar la clase acá. Feliz noche, licenciada. Feliz, gracias. Gracias, licenciada.